Buenos días, hermanos, que el Señor me les bendiga. Damos gracias a Dios por este día maravilloso que nos has regalado. Gracias por su bondad, por sus misericordias que son nuevas. Y gracias porque estamos aquí, todos de pie, gracias a su buena voluntad. Quiero compartir con ustedes un devocional, algo que ha ministrado mi vida todo este tiempo. Y me encanta la historia de la mujer samaritana. Leamos en Juan 4, del 5 al 30. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?», porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondiendo Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y le dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer: «Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo: «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren». Le dijo la mujer: «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas estas cosas». Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: «¿Qué preguntas? ¿Qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Gloria a Dios. Gracias le doy, Señor, por esta palabra. Y una de las preguntas que me ayuda a entender la palabra del Señor en este devocional es: ¿qué motivo hay para alabar a Dios? Uno de los motivos más grandes para alabar a Dios es la esperanza de salvación que el Señor trajo no solo a los judíos, sino también a los samaritanos, que en sí representamos nosotros, los gentiles. Dios nos estaba dando a nosotros un camino para llegar a Él. Y esto fue lo que hizo Jesús. A mí me encanta porque Jesús, a pesar de que estaba cansado, sabía que era necesario pasar por ese lugar. Sabía que había alguien que tenía una necesidad en su alma. Y le doy gracias porque esa misma salvación vino el Señor a nosotros en nuestras vidas cuando traíamos ese cántaro, ese corazón vacío, buscando llenarlo de religiosidad, de vicios, de algún otro método que creíamos nosotros que nos podía dar vida. Siempre me he identificado con esta historia porque así venimos todos. Así vine yo una vez. Llegaba a ese pozo con ese cántaro de sufrimiento, de dolor, de angustia. Y un día el Señor dijo: «Es necesario que yo pase por tu casa». Y Él llegó a mi vida, al pozo de mi corazón, y me trajo esta esperanza que trajo a la samaritana, porque ellos no tenían esperanza. La esperanza era para los judíos. Y el Señor Jesús se tomó el tiempo para llegar allí. Y eso fue algo que rompió la barrera.
que cortó aquello que nos separaba. Y por medio de Jesús también fuimos alcanzados nosotros. En Efesios 2, del 16 al 17 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y gracias a eso también nosotros tenemos entrada al Padre. Porque si recuerdan la historia, los samaritanos era un pueblo menospreciado, era un pueblo supuestamente pagano para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel fue cautivo por el rey de Asiria trajo a otras naciones y entonces esas naciones se mezclaron con el pueblo de Israel, y como ellos tenían sus propios ídolos, entonces ellos emplearon la religión con la idolatría. Entonces había una mezcla entre el judaísmo y la idolatría de ellos, y por eso es que ellos fueron menospreciados, eran llamados un pueblo mestizo porque era mezclado. Ahora, por eso la mujer le dice: tú, siendo judío, hablas con una samaritana. Como judío no era acepto que hablara con un samaritano, y ahora estaba hablando con una mujer que tenía necesidad, una mujer que no encontraba saciar su alma, y por eso venía al pozo en la hora sexta. Se supone que era la hora del mediodía, donde nadie venía a ese lugar, donde ella no podía encontrarse con más nadie, y llegó a un lugar donde solamente podía estar ella y su corazón. Pero Dios se tomó el tiempo para llegar a su vida. Y esa es la promesa en la que nosotros nos podemos apropiar. La promesa es que podemos tener un encuentro con Jesús cada vez que venimos al pozo. Podemos encontrarlo allí porque Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y una de las promesas más hermosas que el Señor también nos dejó fue en Juan 7, 37, 39, que dice: y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Esa era la esperanza, esa es la promesa, no solamente para ellos, sino también para nosotros, la vida eterna, ese río de agua viva que corre por nuestra alma, por nuestro corazón, y es el Espíritu Santo de Dios. En Juan 14 nos confirma más Jesús, 16, 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Esa es la esperanza. El agua viva, Él sacia la sed de mi alma en momentos de duda o soledad, o en cualquier cosa que estemos viviendo, no tendremos sed. Él será la fuente que nos llena y que nos lleva a una vida eterna. Ahora, ¿qué pecado debemos nosotros confesar? El pecado que nosotros debemos confesar es nuestra poca honestidad delante de Dios. El no confiar que Él es el único que puede saciar nuestra necesidad espiritual. La poca fe de creer que Él puede llenar el vacío que puede haber en nosotros. A veces confiamos en otras cosas, buscamos otras cosas que pueden llenar el pozo de nuestro corazón. Tal vez lo material, lo financiero, el trabajo, nuestros hijos, nuestro esposo, pero en realidad el único que puede saciar esa alma, el único el que podemos tener esa llenura, es en Él, en el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y por eso es necesario que vengamos al pozo todos los días. ¿Qué mandamiento nos da el Señor? El mandamiento que el Señor nos da es adorarlo en espíritu y en verdad. Jesús nos enseña que nosotros debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca. Ellos iban al pozo a adorar algo que ellos no conocían, como le dijo Jesús.
pero nosotros conocemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos. Y es la salvación que está en Cristo Jesús, no en otras filosofías, no en otras ideologías, no en otras personas, solamente en Cristo está la salvación. Y ese es el espíritu que el Señor quiere, un espíritu que confíe en aquel que nos puede llevar al Padre, en aquel que nos puede dar la vida eterna, en aquel que nos ha traído la salvación de la vida de condenación en la que estamos. Y en eso lo podemos conocer estando en espíritu, porque estando en espíritu nos podemos conectar al Padre que es espíritu y Él nos declarará todas las cosas como le dijo ella al pueblo, que este era el Cristo. Interceder, venir al pozo todos los días. Es la única manera en que nosotros podemos interceder al Padre, de venir a Él y de pedirle que nos llene cada día de su presencia, que nos enseñe nuestro corazón, cómo estamos nosotros, que nos revele nuestras vidas y de cuánto necesitamos de Él y sentarnos con Jesús todos los días en ese pozo. También podemos interceder, así como ella que salió de ese pozo y fue a hablar al pueblo. Nosotros también, al llegar a Él todos los días en ese pozo, podamos mostrar a otros samaritanos, a otras personas apartadas del Señor, la esperanza que hay en Cristo, a mostrarle a ese ser maravilloso que vino a traer salvación a nuestras almas, a llevarlos a ellos a esa salvación, así como lo hizo ella, que los trajo a ellos para que vieran que esa promesa que un día iba a llegar, llegó en ese momento. Y dijo Él, yo soy el que habla contigo. Esa es la promesa cumplida, no solamente para aquellos que lo esperaban, sino también para nosotros que la alcanzamos por medio de los judíos. Hermanos, yo le doy gracias a Dios porque a través de esta historia el Señor habla mucho a mi vida y fue una situación en la que yo estuve como la mujer samaritana. Pero hoy el Señor ha venido al pozo de mi alma y me trae ese refrigerio, esa agua viva que sacia la sed que tengo de Él y de conocerle cada día más a Él. Me encanta esa historia porque me recuerda el primer día que el Señor vino. Un día, una noche de angustia, de soledad, de aflicción como ella. Y se sentó conmigo y me mostró que Él es la esperanza y lo mejor para mí. Porque así como Él le dijo, si conocieras el don de Dios y si quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y le darías agua viva. Y ese don Él me lo trajo y esa agua yo se la pedí. Y hoy esa agua es la que corre dentro de mi corazón. Le doy gracias al Espíritu Santo porque Él siempre habla a nuestras vidas y nos muestra cuánta necesidad tenemos de Dios y cuánto Él puede saciarnos. Que el Señor me les bendiga, hermanos, y que pasen un hermoso día.